La evaluación final 1. La evaluación final se llevaría a cabo en el gran salón vacío, que era mucho más pequeño que donde se llevó a cabo la mitad del periodo. El método de evaluación fue sencillo. Los futuros aprendices podrían mostrar su destreza con la espada de la forma que quisieran frente al maestro de la escuela y los 4 instructores. Sin embargo, los logros que los aprendices acumularon durante el año pasado no fueron en absoluto superficiales. Los aprendices de bajo rango han superado mis expectativas. Hay muchos niños que han crecido exponencialmente. La evaluación final será un completo desastre. Fue algo que dijeron los instructores al comienzo de la admisión. No importa la clasificación de la primera prueba física. Después de todo, un año después, la clasificación cambiaría. Todos pensaron que cambiaría hasta cierto punto, pero la situación actual era muy inesperada. Por supuesto, fue una situación positiva. Muchos estaban mostrando resultados que excedían sus expectativas y ninguno de los aprendices estaba peor. En cierto modo, los instructores se alegraron de ver el crecimiento de los niños. Con el paso del tiempo, 2/3 de los posibles aprendices terminaron su prueba. Y Judith, una aprendiz a la que todos estaban prestando atención, se paró frente a los instructores. Ella habló. ¿Puedo tomar esta prueba con otro posible aprendiz? ¿HM? ¿La razón? Creo que sería mejor para mí demostrar mis logros contra otro aprendiz. Por supuesto, el aprendiz estuvo de acuerdo. No hay razón para negarse. Bien, ¿y el futuro aprendiz? Brad Lloyd. Hubo una conmoción entre los niños. Aunque parecían cercanos, pensaban que su cercanía era solo para entrenar, pero para que hicieran la evaluación juntos. Los aprendices comenzaron a concentrarse. Los instructores también. Judith es genial, pero todos sabían cuánto había crecido Brad recientemente. ¿Y esos dos querían hacer la prueba juntos? Estoy deseando que llegue. Brad Lloyd. Sí. Presentarse. Sí. Brad Lloyd se retiró cuando respondió. Un rostro un poco cansado. Sin embargo, no parecía que afectaría su desempeño. Más bien, Ian sintió que estaba manteniendo intencionalmente un nivel moderado de emoción y tensión. Una sonrisa apareció en el rostro de Ian. A ellos, Brad les habló con voz confiada. A partir de ahora, vamos a competir en un partido que muestre nuestras mejores habilidades. Coincidir. ¿Podemos empezar de inmediato? Bonito. Por favor, hágalo y aproveche al máximo su potencial. Con permiso dado y todos mirando. Los dos intercambiaron miradas y asintieron mientras se enfrentaban. El viento soplaba, el sol brillaba y el suave olor a hierba. No se podía sentir nada. Los aprendices que se reunieron en el gran comedor vieron a los dos actuar sin siquiera tragar saliva. Después de un tiempo. La evaluación comenzó con el ataque de Judith. ¡Acha! El movimiento de la pelirroja era bastante grande en comparación con los movimientos normales. Un corte vertical que podría cortar de la cabeza hacia abajo. Un espadachín experimentado podría evitarlo y luego apuntar a la brecha. Pero no aquí. La mayoría de los aprendices que presenciaron la espada de Judith se pusieron rígidos. Brad también. Atrapado por la feroz presión de su oponente, no tuvo más remedio que levantar su espada para defenderse. ¡Guan! No era el sonido de simples espadas chocando. Con un sonido ensordecedor, la espada de Judith rebotó hacia arriba. Pero no tuvieron tiempo de recuperar el aliento. Una tremenda presión brotó del cuerpo de la niña. Se añadió una fuerza feroz a sus brazos, hombros y espada. El despiadado ataque que se completó llegó para Brad una vez más. ¡Guan! Bote. ¡Guan! Bote. ¡Guan! Estallido. Y una y otra vez. Los aprendices que estaban viendo el partido entre los dos se sintieron sofocados. El sudor frío les caía por la espalda. Presión abrumadora. Esa era la espada que Judith estaba mostrando. Desatando ataques despiadados. ¿Y si golpeaban a Brad? No importaba. Uno tras otro, siguieron llegando ataques terroríficos.
Bloquear, bloquear, bloquear parecía inútil. Los ataques continuarían hasta que el oponente fuera destruido. Por supuesto, se empezaron a exponer demasiadas lagunas, pero eso tampoco importó. El oponente estuvo expuesto a la presión de Judith, y los ataques llegaron a través de los huecos. ¡Ah! Silbido. El espíritu de lucha de Judith resonó por todo el salón. Sostén la espada y ataca. No, sigue viniendo una y otra vez. Un poder y una resistencia formidables. La chica pelirroja blandió su espada con la determinación de matar literalmente a su oponente. Pero ella no pudo. En este momento, no podía atravesar la defensa. Porque era Brad Lloyd, quien estaba siendo atacado. Silbido. Un ataque que golpea fuerte. Uno nunca podría enfrentarlo de frente. Si bloqueaban ingenuamente el corte, solo terminaría rompiéndoles el brazo. Brad reunió sus fuerzas y miró de cerca. Calculando con calma el momento perfecto, trazó un gran círculo con su espada. ¡Cuán! Estrépito. Pero fue más silencioso que el sonido inicial. Esto se debe a que el oponente se vuelve más fuerte con cada golpe que pasa. Pero ese no fue el final. La espada de Judith de llamas negras siguió cayendo. Arriba, luego abajo, izquierda y derecha. Sin embargo, el círculo que dibujó Brad no era normal. ¡Cuán! ¡Cuán! Estallido. Estallido. ¡Cuán! Lentamente, los sonidos comenzaron a tornarse apagados, como si el círculo se convirtiera en una esfera de agua. Y fue aumentando gradualmente. Después de un tiempo, solo se escucharon sonidos apagados. Ahora todos sabían que la espada de Judith se iba destruyendo poco a poco. Gruñido. Judith gruñó. Fue difícil. Esta vez, Judith definitivamente quería golpear a Brad y ponerlo de rodillas, pero pensó que tendría que dejar pasar esta oportunidad y golpearlo en el próximo ataque. Después de pensar eso, se preparó para su golpe final. ¡Gwon! La espada que se levantó se hizo girar sobre su cabeza. ¡Gwun! No era perfectamente vertical. Fue un corte oblicuo en un ángulo de 45 grados. La espada de Judith cayó con fuerza sobre el hombro derecho de Brad. La fuerza centrífuga y la gravedad, además de la propia fuerza de Judith, fue el golpe más fuerte hasta ahora. Sorprendentemente, la espada de Brad Lloyd contra la de ella era tan perfecta como un espejo invertido. Con el violento ataque parecido a una llama de Judith, la presión brotó. Por primera vez desde que comenzó el partido, ambos estaban listos para atacar al otro de frente. Sonido metálico. Claclan. Puah. Jadeo, jadeo. Las espadas de Judith y Brad se hicieron añicos, incapaces de manejar el ataque. La pelea terminó. Al ver a los dos jadeando por aire con sus espadas rotas en sus manos, los otros no hicieron ningún sonido. Incluso los instructores guardaron silencio. Solo Ian aplaudió con una expresión feliz. ¿Excelente? Ambos pueden regresar a sus asientos. Gracias. Gracias. El chico de pelo azul y la chica de pelo rojo asintieron y regresaron a sus asientos. Uno estaba satisfecho y el otro no. Los instructores entendieron. Pensó Ahmed. Ambos fueron geniales, pero Brad fue mejor. Judith, quien le mostró su Testron Sword, fue definitivamente asombrosa. Pero Brad Lloyd fue aún más asombroso, ya que pudo mostrar su mejor esfuerzo mientras le daba a su oponente suficiente tiempo. Quizás, ¿de verdad? Era demasiado pronto para juzgar. Ahmed negó con la cabeza, sacudiendo sus pensamientos. No es necesario pensar en el futuro. Espere, y cuando llegue su turno, debería comparar. Después de calmarse, se concentró en la evaluación. El siguiente aprendiz se adelantó. La espada del siguiente no parecía tan buena. No, en realidad fue genial, pero la batalla anterior que vieron hizo que fuera difícil de aceptar. Fue por Brad. Fue por Judith. Fue porque esos dos habían elevado el estándar. Y él no era el único que tenía esos pensamientos. Maldición.
Debería haber ido antes que ellos. ¿Cómo puedo ser evaluado en este estado de ánimo? La evaluación final se realizó en orden inverso. Lo que significaba el rango más bajo y luego el rango más alto, como irían los aprendices con el rango más bajo y luego se fueron los aprendices con el rango más alto. Pero inesperadamente, Judith y Brad mostraron sus espadas desde el principio, lo que aumentó la tensión. Los niños que se acercaban no podían ocultar su molestia a pesar de haber hecho lo mejor que podían. Pero eso fue solo por un tiempo. En el momento en que llamaron a Ilia Lindsay, el genio que brilló en la cima de todas las pruebas, todos se quedaron en silencio nuevamente. Sí, futuro aprendiz Ilia Lindsay. ¿Qué nos vas a mostrar?, preguntó Jan. Todos los niños esperaban atentamente su respuesta. Todos recordaron sus palabras. Que no usaría la espada de su familia. A su comentario arrogante, Brad respondió, si no muestra la espada de su familia, no podrá permanecer en la cima. ¿Qué decisión tomó ella? Después de un tiempo, llegó la respuesta. Mostraré la espada de mi familia. ¿Te refieres a la espada del cielo que derribó al rey dragón demonio? Bonito. Los ojos de todos se volvieron hacia Brad. Asombro, envidia, vítores. Varias emociones se mezclaron en sus ojos. Al ver eso, Brad exhaló ligeramente para ocultar su corazón tembloroso. Y miró a Ilia Lindsay. Lejos de intentar superarla, pensó que era un genio que no podía ser tocado. Pero ese no parece ser el caso. No solo pudo hacer que usara la Sky Sword, sino que parecía haber una buena posibilidad de que él se ubicara por encima de ella. Tenía el potencial para hacerlo. Brad realmente lo creía. Su mirada estaba pegada a Ilia. Pero a ella no le importaba. Los ojos de Brad, Judith y todos los demás estaban sobre ella. La niña recogió su espada con rostro tranquilo. Comenzaré. Después de un tiempo. Se desató una tormenta. Brad Lloyd se quedó quieto. Sus ojos no estaban enfocados, sus puños estaban sin fuerza, al igual que sus piernas. Era difícil mantener la calma. Un débil aliento escapó de su boca. El comienzo no fue genial. La espada de Ilia no parecía tan buena al principio. Pero entonces, la dócil espada parecida a una mariposa comenzó a batir sus alas y trajo el poder del viento, mientras seguía aumentando, se sentía como si el viento estuviera tratando de devorar todo. Fue entonces cuando el viento se convirtió en una tormenta dominante. Fue entonces cuando Brad también pudo sentirlo. Qué gruesa y alta era la pared entre él y ella. Podía sentirlo. Cálmate. Apretó los puños y le dio fuerza a las piernas. Mantuvo su postura colapsada y manejó su expresión. Bien, perdió. Pero no fue una derrota total. Seguramente perdió el primer lugar ante Ilia en la evaluación final, pero al final, logró que ella usara la espada de su familia. Estar un paso más cerca fue suficiente. Intentémoslo de nuevo. Tenía la voluntad de atravesar la pared. Aún podía intentarlo. Diciéndose eso a sí mismo, el chico de cabello azul se preparó para enfrentar a Ilia Lindsay de frente. Sin embargo, la chica de cabello plateado ni siquiera se molestó en mirarlo. Final, futura aprendiz Irene Perere. Ah, cierto, aún no está hecho. Correcto. Pensé que estaba hecho. Era un caso especial, por lo que estaba fuera de la clasificación. Pero ya parece que las evaluaciones están hechas. A la llamada de Jan, estalló un murmullo. Bueno, Irene era la aprendiz que había estado muy callada durante los últimos 3 meses. Los niños no esperaban nada de él. Todo lo que sabían es que tenía potencial. Sin embargo, no pensaron que su habilidad con la espada superaría a Judith, Brad o Ilia. No había forma de que Irene pudiera sorprenderlos. Gracias a eso, a pesar de que él era el último, el estado de ánimo se había embotado. Pero... sí. En el momento en que Irene, que sostenía su espada y mantenía su posición de meditación, abrió los ojos, pareció que algo había cambiado. Nadie habló. Nadie volvió la cabeza. Cuando vieron a Irene despertar de su posición,
todos no tuvieron más remedio que mirarlo como si fueran hierro atraído por un imán. Apretar. La expresión de Brad Lloyd se desmoronó. La sangre brotó de sus manos apretadas. Él fue el único que miró alternativamente a Ilia e Irene a las caras. Ninguno de los dos se miraba. Finalmente, Irene dio un paso adelante. Parecía un hombre hecho de acero. Evaluación final 2. Crono era un lugar donde se reunían personas talentosas, pero Irene era inusual. Tanto si mostró un gran resultado como si no, lo que ya mostró quedó fuertemente grabado en la mente de los futuros aprendices. Por supuesto, hay momentos en que las personas no se dan cuenta de que están sucediendo grandes cosas frente a ellos. Por ejemplo, justo después de la evaluación intermedia, cuando a los niños se les permitió sostener espadas por primera vez. En ese momento, Irene mostró un misterioso golpe de espada que sorprendió a los instructores, pero solo unos pocos aprendices lo entendieron. Como máximo, 5 o 6, incluidos Ilia, Brad y Judith. Sin embargo, el aire alrededor de Irene hoy parecía más intenso. Tanto es así que los aprendices no pudieron resolverlo. Ni un sonido. Sin embargo, se sintió como un sonido bajo. Como si algo enorme se estuviera extendiendo. La situación era diferente a cuando Irene tomó la espada por primera vez. Ni un solo aprendiz se perdió este sentimiento. Porque todos ellos habían agudizado sus sentidos durante los últimos 8 meses. Porque todos desarrollaron habilidades y no les faltó ningún aspecto. No hace falta decir que el que se sintió más inusual fue Brad Lloyd, quien una vez le pidió a Irene un duelo. No puedo reconocer esto. El chico de cabello azul ya no pudo reconocer a Irene. No quería reconocerlo. La atmósfera pesada a su alrededor. Ilia Lindsay miraba a Irene con ojos cálidos. No puede ser, esto no puede ser. Pensó que entendía a Irene mejor que nadie. Entonces ella sabía que él se quedaría, ya que no había ningún otro aprendiz que hubiera crecido tan rápido como Irene. Los nombres pasados que tuvo fueron David Noble y Lassie Prince. Pero ella no esperaba que esto sucediera. No solo potencial. Pero el futuro de Irene. La idea de que la actual Irene pudiera superarla fue una idea trágica para ella. No. De ninguna manera, no puede ser. No hará mucho. Brad tragó saliva y trató de calmarse. Correcto. No habrá nada que ver. La atmósfera parecía grandiosa, pero será difícil desarrollar una técnica de espada. La mirada de Ilia Lindsay también volverá a la normalidad. Acaba con esto. Brad murmuró en voz baja. Irene lo ignoró y se dirigió hacia el escenario. Paso. Pasos ordinarios. Sin embargo, se sintió diferente. En otras palabras, la gente veía las acciones de Irene de manera diferente. Irene Perere no era la Irene Perere que conocían. Todos, incluso los instructores, podían sentir eso. Por supuesto, Irene también. Para reproducir la espada de ese hombre, se había puesto tanto esfuerzo. Uf. Inhale y exhale. Lo mismo que hizo el hombre. Tensa y relaja todos los músculos del cuerpo. Prepararse. Los mismos e idénticos movimientos. La postura, el levantamiento de la espada en la parte donde los pies estaban ligeramente separados. No había nada que no se pareciera al hombre. Sin embargo, eso no sería suficiente. Solo pudo hacer esto hasta hace una semana. Y ahora, con el paso del tiempo, Irene finalmente pudo aprender la parte importante que se había perdido. La mente. Será. La voluntad de acero que le permitía al hombre mover constantemente su espada a pesar de sudar de dolor. La voluntad de acabar con cualquier enemigo que se encuentre frente a él. No pude entenderlo. Fue lamentable. Cavó implacablemente en los sueños, pero no podía entenderlo en el pasado. ¿Qué estaba tratando de cortar el hombre? Bueno, por ahora, todo parecía estar bien. La energía comenzó a acumularse alrededor de la espada. Y la espada cayó al liberar una gran presión, y la voluntad del acero salió disparada hacia adelante.
El poder y la fuerza para cortar todo lo que se avecina. Se desarrolló en la realidad y no en el sueño. Karaka frunció el ceño. El peligro y la presión que sentía no eran algo que un joven de 16 años pudiera liberar. Pero lo bueno fue el ambiente. Su postura, la empuñadura y la espada, había huecos por todas partes. Aunque se supone que debemos evaluar una posibilidad de potencial, esta espada no se puede usar. Fue en medio de la evaluación y no tenía su personalidad suave habitual. ¡Gum! La espada de Irene cayó sin previo aviso. Nada se vio afectado. La distancia entre él e Irene era de 5 metros. Excepto por el corte de la espada, no había forma de que nadie se exponga al ataque. Sin embargo, Karaka sintió que tenía que evitarlo. No tuvo más remedio que evitarlo. En este punto, cuando no tenía espada en la mano, bloquear algo que venía hacia él era algo peligroso. Kvak 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 van. Karaka, que abandonó su lugar, miró. No dijo nada y solo tragó saliva. No era solo él. Los otros instructores, los asistentes y los aproximadamente 100 aprendices también. Nadie pudo sacarse las palabras de la boca. En cambio, miraron el suelo del pasillo con incredulidad en sus ojos. Oye. El viento sopló. El polvo alrededor se movió y la escena creada por Irene se hizo visible. Un gran corte que excedió con creces la longitud de la gran espada. Mientras las increíbles huellas cruzaban el suelo, los niños pensaban. ¿Cómo? ¿Es eso posible? No sabía que una espada podía, no, ¿qué quería cortar? No se pudo entender nada. Definitivamente sucedió algo. Los aprendices estaban confundidos. Incluso los asistentes no pudieron calmarlos. La mayoría de sus asistentes eran mercenarios que habían pasado por el infierno desde que nacieron, pero les tomó tiempo entender lo que les había mostrado la joven de 16 años. En ese momento, Yan, que estaba en silencio, habló. Callad todos. La evaluación final aún no ha terminado. Solía estar tan tranquilo, pero ahora parece diferente. Su rostro estaba fruncido mientras miraba a Irene y su espada, que dejó un gran corte en el suelo. Evaluar esto es difícil. Tengo algo de qué hablar con los instructores, así que todos esperarán aquí un poco más. ¿Quién le diría que no? Todos los aprendices y los asistentes se quedaron en silencio ante las palabras de Yan. Por supuesto, solo sus bocas guardaban silencio. Todo tipo de pensamientos pasaban por sus mentes. ¿Cómo fue eso posible? Sabían que iba a pasar, pero, tal poder. Entonces, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Irene o Ilia? Irene finalmente tomaría la iniciativa. Fue una pregunta que empezó a surgir en la mente de todos. ¿Quién es el ganador de la evaluación final? Nadie podía juzgar. Era cierto que el tajo de Irene era increíble. Sin embargo, la espada de Ilia Lindsay también fue genial. Para ser honesto, fue mucho mejor en términos de uso. Solo pensar en pararse frente a su espada hizo temblar a los aprendices. Para dominar el cielo de arriba, ningún aprendiz podría proteger sus cuerpos. Pero la espada de Irene no era menos comparada con la de ella. Los huecos hacen que su uso sea menos práctico, pero aún así. Para ataques cortos, era viable. Era una situación que era demasiado difícil de evaluar basándose en estándares antiguos. ¿Entonces? El maestro de escuela y los instructores llegaron a una conclusión y terminaron su discusión. Futuro aprendiz Ilia Lindsay. Sí. Y la futura aprendiz Irene Perere. Perdón por hacerte esperar. Honestamente, nunca pensé que esto pasaría. Para ser honesto, fue una prueba abstracta, pero los otros instructores aquí y yo teníamos nuestros propios estándares objetivos. Evaluar esto fue muy difícil para nosotros. Entonces, hagamos esto una vez más. Ambos vuelven a mostrar sus espadas. El ruido se elevó. Sin embargo, la conmoción duró poco. Se quedaron en silencio y miraron a Ilia Lindsay e Irene Perere. El primero en moverse fue el genio Ilia. Lo haré primero. Bien. ¿Puedo esperar esto? Por supuesto.
La chica de cabello plateado inhaló. Su rostro estaba más tenso que la primera vez que desplegó la espada. El sudor le corría por la frente. Inmediatamente después, la espada comenzó a desplegarse. Completamente diferente de la espada de su familia, esta vez, desplegó la espada de Crono. Brad se sorprendió. Incluso Judith no podía apartar los ojos de Ilia. Pronto llegó el turno de Irene. Ian habló. Siempre lo siento. Me sorprendes cada vez que te veo. ¿Me sorprenderás esta vez también? Haré mi mejor esfuerzo. Ian asintió con la cabeza. Todos los instructores miraron a Irene con expresión seria, al igual que los aprendices. Brad también siguió mirando a Irene. Después de un tiempo, terminó la segunda exhibición de Irene. Ian asintió de nuevo, miró a los instructores e hizo la declaración. No quería que todos esperaran, así que les contaré los resultados de la evaluación final de inmediato. La clasificación actual no determina la admisión. Por supuesto, más del 90% de la decisión se basa en cómo lo hizo aquí, pero la entrevista final permanece, así que lo llamaremos en orden inverso. Los nombres fueron pronunciados uno por uno. Los aprendices de menor rango estaban frustrados y los de mayor rango estaban encantados. Los niños no tuvieron más remedio que aceptar su clasificación y preocuparse por la entrevista a la que tenían que asistir. Y. Cuarto lugar, Judith. Tercer lugar, Brad Lloyd. Entonces, Irene Perere e Ilia Lindsay. A todos les fue bien en esta evaluación. Te contaremos sobre la entrevista más tarde, para que puedas volver ahora y descansar. No hubo cambios. Como era de esperar, el protagonista era Ilia. Pero ella no fue la que dejó la impresión más fuerte en la mente de todos. Al ver a Irene darse la vuelta y regresar a su habitación, los aprendices tuvieron pensamientos diferentes. Y así, había llegado a su fin el evento más importante del año. 4 genios, 1. Se hizo la evaluación final. Eso significaba que el año escolar casi había terminado. Quedaba una última entrevista con Ian, pero eso no era de mucha importancia. Todo fue decidido por la evaluación final. En tal situación, todos los futuros aprendices tenían tiempo libre para sentarse, rodar por sus habitaciones o blandir sus espadas. Sin embargo, los instructores no los dejaron solos. ¿Es usted posible aprendiz Gaaran? Sí. No te pongas nervioso. No te llamé para la entrevista final. Solo tenía algo que hacerle saber. La habilidad con la espada que mostraste en la evaluación final fue impresionante. Fue una serie que hizo un buen uso de los movimientos rápidos. La mayoría de la gente ni siquiera podrá saber lo que está sucediendo. Gracias. Pero, quiero enseñarte cómo abarrotar los ojos de tu oponente de manera un poco más eficiente. ¿Cómo lo pongo? Es como mezclar algunas hierbas crudas en pastillas para la salud para lograr un efecto. Ahmed, Karaka y Brandon. Todos eran verdaderos instructores. Los tres no descansaron simplemente después de la evaluación. Durante varios días, reflexionaron una y otra vez sobre los métodos de enseñanza apropiados y los consejos que podrían dar a los niños. De repente llamaron a los posibles aprendices, pero cuando se les aconsejó a los aprendices, sintieron que las emociones se hinchaban en sus corazones. Pero solo por un tiempo. La mayoría de los aprendices se habían dado cuenta que esta sería la última enseñanza que recibirían en Crono. Que pronto dejarían la escuela y regresarían a su nueva realidad. Maldición. Ahora todo ha terminado. Por supuesto, la entrevista aún no había comenzado. Pero como se mencionó, los niños ya sabían lo que iba a pasar. En promedio, 20 fueron elegidos como aprendices oficiales. En otras palabras, la mayoría de los niños que no alcanzaron el nivel deseado no tendrían más remedio que marcharse. Suspiro. Incluso entonces, no estuvo mal. No es que no haya ganado nada. No, aprendí mucho. Demasiado. Incluso entonces, no me arrepiento ya que hice mi mejor esfuerzo. Los futuros aprendices que recibieron los últimos obsequios de los instructores comenzaron lentamente a organizar sus mentes.
Y miró alrededor de la escuela. Las pistas de atletismo que corrieron, los caminos arenosos, el gimnasio lleno de equipos y el baño donde meditaron. Todo eso quedó grabado en sus corazones para no olvidarlo incluso después de irse. El último lugar donde se detuvieron los niños. El gran salón. Al mirar las enormes cicatrices en la habitación, sonrieron con desesperación. Los únicos que pueden entrar en Cronos son aquellos que pueden realizar tales hazañas. De David Noble. Irene Perere. Recordaron al chico rubio, los aprendices que pensaban en él negaron con la cabeza. Al principio, decían, ¿qué le pasa a este tipo? Fuerza física que ni siquiera se puede comparar con la gente común. Solo practicó la espada durante un mes, antes de eso, hubo rumores de que era un niño malo que no hacía nada más que holgazanear. Por eso todos lo ridiculizaron. Sin embargo, eso estuvo mal. Su esencia era completamente diferente. ¿Hay alguien que pueda trabajar más duro que él? Tal vez sería imposible de encontrar incluso si se buscara en todo el mundo, ¿verdad? Irene no solo tenía talento. No había nada que pudiera detener a ese estúpido bastardo. Arrepentimientos del pasado. Incluso el terrible dolor del presente. Las dudas y preocupaciones sobre el futuro, e incluso la ansiedad y la frustración no pudieron detenerlo. Los obstáculos que hicieron que otras personas se detuvieran en su camino no pudieron detener a Irene. Por eso, cuando los aprendices pensaban en Irene, pensaban en su esfuerzo y no en su talento. Por supuesto, es un genio. Eso también era correcto. No importa cuán grandes fueron los esfuerzos de Irene, ningún hombre podría completar una espada con solo esfuerzo. La espada que mostró lo demostró. A menos que fuera un genio, una espada tan absurda no podría completarse. Entonces, ¿qué pasará? Es un genio. Pero debido a que trabaja tan duro, nadie piensa en él así. Entonces, genio trabajador. Esas eran palabras adecuadas para describir al David Noble. Sin embargo, al estar con él durante tanto tiempo, los niños lo reconocieron. De los 20 niños que serían seleccionados, ya conocían a los 3 genios que serían seleccionados. ¿El cuarto genio del continente? La marca de la espada dejada por Irene en el salón. Aquellos que lo miraron no eran solo los que estaban saliendo de la escuela. Más bien, aquellos que iban a convertirse en aprendices formales también lo miraron durante mucho tiempo. Judith también. Lo miró durante horas con ojos ardientes. No le importaba quién estaba a su lado. Incluso cuando el aprendiz a su lado cambió. Incluso los asistentes que llegaban estallaron de admiración, incluso Ahmed lo miró con expresión seria. Incluso el que ocupó el primer lugar en la evaluación final fue él mismo. ¿Tengo el primer puesto? Ilia Lindsay reflexionó un momento y asintió. Ella merecía ser la número 1. ¿No era ya uno de los mejores espadachines del continente? Ella no debería tener dudas sobre su decisión. Sin embargo, es innegable el hecho de que la espada de Irene Perere casi ocupa mi lugar. No fue nada agradable. Se las arregló para proteger su posición, pero su corazón no podía calmarse. Este podría ser el objetivo final para cualquier otra persona, pero para ella, tenía objetivos más grandes. Fue solo el primer paso, obtener el primer lugar en la evaluación final. Entonces, desde el comienzo del viaje, nunca permitió que otros la persiguieran, pero ahora no se sentía agradable. Pero no me siento mal por alguna razón. ¿Por qué? Aún incapaz de apartar los ojos de esa marca, Ilia recordó la evaluación final. Su presencia, que parecía envuelta en realidad y fantasía hasta la prueba, se convirtió en una existencia evidente. Su presión era pesada como si un gigante con armadura se hubiera levantado. En ese momento, Irene se convirtió en un ser completamente diferente. No se detuvo. No, no podía parar. Ya sean llamas abrasadoras, maremotos o incluso una gran tormenta que dominó el cielo. Avanzó sin dudarlo y blandió su espada. Ilia Lindsay pensó eso y asintió con la cabeza. No es que me falte, pero Irene fue excelente. Eso era cierto. Hizo todo lo posible y no le faltó nada. Incluso si volviera a desplegar su Sky Sword,
no podría mostrar una mejor imagen. Sin embargo, eso no significó que ella comenzara a decaer en sus esfuerzos. Fue porque las habilidades de su oponente eran excelentes. Ella lo reconoció y lo aceptó. Suspiró. Ella no tenía que lastimarse a sí misma. Tampoco tenía que herir a nadie. Después de mucho tiempo, llegó a la conclusión que calmó su corazón. Se sintió como si algo hubiera estado bloqueando sus emociones y finalmente se rompió. Ilia se volvió y sonrió. Quería aferrarse a alguien y hablar sobre sus sentimientos actuales. No, ¿alguien estaba bien? Entonces, es posible. Fue en ese momento cuando ella estaba pensando. Un chico de cabello azul parado un poco más lejos de ella. Su sonrisa desapareció cuando vio el rostro de Brad. Él también había venido a mirar la marca de la espada en el pasillo, mucho antes de que llegara Ilia. Debe haber estado allí por el bien de Judith. Ella simplemente lo sabía. Brad y Judith no son fáciles. Eso era cierto. Francamente, inesperado. No era que los estuviera ignorando, pero pensó que había una brecha significativa entre ella y ellos. Y pensó que 3 meses no era suficiente tiempo para que la alcanzaran. No, estaba segura de que nunca sucedería. Pero ella estaba equivocada. La razón por la que Ilia usó la espada de su familia no fue por Irene Perere. Lo que te estoy diciendo ahora no te servirá de nada. Después de un momento de vacilación, Ilia se volvió hacia Brad. No era que no pudiera entender lo que estaba sintiendo. Más bien, era algo que no resolvería. Dejando a los dos atrás, Ilia salió de la habitación. Y rápidamente fue a buscar a la persona que quería conocer. No fue difícil. Era obvio lo que estaría haciendo esa persona, así que fue a ese lugar específico. Como era de esperar, el niño estaba meditando. Con la gran espada en la mano y los ojos cerrados. Con una pequeña sonrisa, Ilia gritó su nombre. Irene Perere. Abrió lentamente los ojos. Como si alguien hubiera salido de la cortina, una gran presión se elevó por un instante. Pero eso no duró mucho. Con el paso del tiempo, la sensación cambió y los dos volvieron a ser lo que eran. La verdadera Irene Perere. ¿Interesante? Irene, en el momento de la evaluación final, era similar a ahora. Por un momento, fue como si fuera una persona diferente. Por supuesto, ese no era el punto ahora. Ella estaba aquí para hablar con el chico. Y preguntó Ilia. ¿Puedo tomarme un poco de tu tiempo? Seguro. Irene asintió con la cabeza. Para ser honesto, quería sentir un poco más la espada del hombre, pero no quería rechazar la petición de Ilia. Los dos, naturalmente, se dirigieron a un banco y se sentaron a poca distancia. Después de unos segundos de silencio, Ilia abrió la boca. No me quedaré en Crono. ¿Qué? Me voy. No tenía ninguna intención de convertirme en aprendiz oficial desde el principio. Una vez que obtuve el primer lugar en la evaluación intermedia y la evaluación final, se estaba pensando en regresar con mi familia de inmediato. Irene estaba perpleja. Por supuesto, puede que Ilia no esté tan desesperado como los demás por aprender el manejo de la espada de Crono. La espada de Lindsay era una de las mejores del continente. Sin embargo, si no hubiera venido en primer lugar, se habría preguntado si debería o no volver con su familia. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué? No tuvo más remedio que preguntar. Ojos conmocionados y asombrados. A Ilia le gustó la reacción que vio. Si él hubiera preguntado con calma, ella se habría molestado. Tan consciente como estaba de él, quería que Irene también fuera consciente de ella. Con ese pensamiento, Ilia habló de nuevo. Irene. ¿Eh? ¿Sabes quién es el mayor genio del continente? Un tema que no tenía ninguna relación con la pregunta que hizo. Pero Irene no preguntó. El rostro de Ilia estaba demasiado serio mientras miraba lentamente hacia el cielo. Después de un tiempo, la historia de un monstruo, que hizo salir a la gente más fuerte del mundo, comenzó lentamente. 4 genios, 2. Hay innumerables personas talentosas en el continente. Niños que sobresalieron a edades tempranas.
La gente los ve como talentosos y genios. Por supuesto, no todos los genios son iguales. Aquellos que son elogiados como genios en las aldeas rurales terminan siendo personas comunes en las ciudades. Incluso las personas con talento de la ciudad pierden la confianza a medida que aprenden y conocen a niños que ascienden al nivel de reino y continente. Pero hace 20 años. Un verdadero genio diferente del entendimiento común nació en la familia Lindsay. Carl Lindsay. Él es mi opa, hermano. Ilya, quien presentó a su hermano, dejó de hablar. No tomó mucho tiempo. E Irene comprendió vagamente que había un conflicto en la mente de la niña. Sus palabras continuaron. No lo conozco muy bien. Mi hermano y yo tenemos una diferencia de edad de 9 años. Sin embargo, cuando pude empezar a correr, la gente decía que no había necesidad de nada extraño. Como dijo Ilya Lindsay. Su hermano mayor, Carl Lindsay, fue reconocido por numerosas personas de alto rango y rápidamente fue conocido como el mayor genio del continente. Fue natural. Las palabras cliché de «aprendes una cosa cuando ellos aprenden 10 cosas». Fue como si Dios le hubiera abierto un camino. El hecho de que un niño de 10 años ganara una batalla contra un caballero no parecía algo de lo que estar orgulloso. Todo porque su hermano había hecho cosas mucho más grandes que eso. De esa manera, Carl Lindsay creció con las innumerables expectativas de las personas que lo rodeaban. Cumplió 16. Un caballero visitó a la familia Lindsay. Ignet. Ella se presentó así. Ignet. Ella era una persona famosa. A pesar de ser una plebeya, se enlistó en la escuela de esgrima Crono y superó a los niños de familias nobles. Ella, que se negó a convertirse en aprendiz formal, sacó a sus seguidores y organizó un grupo de mercenarios a la temprana edad de 14 años. Logró innumerables logros más. Ella desafió a Carl Lindsay. Con palabras descaradas de que él era un oponente con el que ella quería pelear una vez. Mi hermano lo aceptó de buena gana. En primer lugar, nuestra familia nunca se ha mostrado reacia a aceptar una pelea, pero tal vez él tenía confianza en sí mismo. Correcto. Carl Lindsay estaba seguro. No importa cuán hábil pareciera la otra persona, ella tenía la misma edad que él. Nunca se quedó atrás de los caballeros oficiales, por lo que nunca pensó en perder contra alguien de su edad. El duelo se decidió en un instante. Carl odiaba que esas cosas se prolongaran durante días, y su oponente era el mismo. Ignet llegó al lugar con su largo cabello negro ondeando al viento. Tenía sus propios seguidores. Y con una sonrisa que podía hacer que se le pusiera la piel de gallina, sacó suavemente su espada. El partido se ganó en un instante. Después de 3 partidos, Carl Lindsay había perdido oficialmente. Después de ganar, Ignet se fue sin decir una sola palabra. Ilya cerró los ojos. La imagen de Ignet dándose la vuelta después de pisotear el ídolo de Ilya fue una herida que nunca sanó. La niña, que solo tenía 7 años, lloró aún más que su hermano. Carl Lindsay tuvo que consolarla. Ilya Lindsay pensó mientras se dormía. Mi hermano es un genio, por lo que eventualmente lo superará. Así que quería ver otra batalla entre ellos, con Carl ganando. Esos eran sus únicos pensamientos. Mi hermano nunca se recuperó. Incluso hasta ahora. La voz de Ilya entró en los oídos de Irene. Fue un evento impactante. Un genio que se suponía que estaba en una racha ganadora no pudo superar una sola derrota y no pudo ponerse de pie nuevamente. Aquellos que no tienen dificultades no logran mantenerse de pie después de una sola pérdida, era una historia de la que la mayoría de la gente había oído hablar. Incluso las personas más fuertes se enfrentan a una situación en la que pierden y volver a ponerse de pie se vuelve difícil. Comparado con el talento, tenía una fuerza mental débil. Las personas que elogiaron a Carl Lindsay se alejaron rápidamente. El continente conoció a su segundo genio y el primero fue desechado. Ilya Lindsay, a su corta edad, vio cómo se desarrollaba todo. Ella siguió mirándolo. Fueron las miradas de la gente las que le hicieron encerrarse en su habitación. Carl Lindsay ya no empuñaba la espada. Simplemente se sienta en su habitación y pasa el tiempo.
Era difícil soportar todas las expectativas que los demás tenían de él desde la infancia y la decepción y el ridículo que le dieron desde que perdió. Carl Lindsay sentía una presión indescriptible cada vez que la gente lo juzgaba. Por eso su hermano menor no agradeció la atención de la gente. Por eso era reacia a hablar con los demás. Por eso, incluso cuando la gente la llamaba el tercer genio del continente, nunca se sentía feliz. Todos eran dulces como la miel, pero se volverían tan afilados como un cuchillo en una fracción de segundo. Ella lo ignoró y no le importó lo que dijeran otras personas. Ella siguió su propio camino sin dejarse influir por los demás. Eso fue lo que pensó ella. Yo ya estaba arrasado. Sin que yo lo sepa. Ella realmente lo era. Ilya Lindsay había entrado en Crono a la edad de 12 años porque Ignet había entrado en la escuela a la edad de 13 y quería alcanzar un rango más alto que ella. Ilya estaba tratando de ser reconocido como un caballero oficial a la edad de 14 años porque Ignet fue nombrado caballero honorario a la edad de 15 años. Por la misma razón, Ilya quería conquistar tierras a la edad de 18 años, y la misma razón por la que Ilya quería convertirse en maestra de la espada antes de cumplir los 20. Ignet sobre su hermano, Ignet sobre sí misma, quería mostrarle a la gente que decía que Ignet era mejor que la familia Lindsay. Rompiendo todos los registros que había creado Ignet. Sin saberlo ella misma, Ilya estaba siguiendo las palabras de otras personas y perdió su verdadero yo día a día. Pero no ahora. No creo que vuelva a hacer eso. ¿Eso es así? Gracias a ti. ¿Yo? Sí. Irene estaba nerviosa y Ilya se rió. Era la primera vez que el chico la veía sonreír alegremente. Fue realmente más inquietante. Pero sabía que era la sonrisa más sincera. Y ella continuó. No te dejas llevar por las personas que te rodean, no te importa lo que digan los demás, y sigues tu propio camino. Cambió por completo la forma de pensar de los demás. Por supuesto, ni siquiera te importa. No sobre las palabras de uno solo. Ese. Bonito. Ilya se puso de pie y estiró su cuerpo. Una expresión clara como si lograra aclarar su mente. Ahora, me detendré. Corriendo tras Ignet, dejándose llevar por las palabras de otras personas. No necesito hacer eso ahora. Quiero seguir mi propio camino. Si sigo el camino que quiero explorar, podré llegar al final que quiero presenciar. Probarme en el camino y actuar en consecuencia. Entonces, de una manera, podré alcanzar el nivel de un maestro. Tal vez Ignet terminaría poniéndose nervioso también. Ilya, ¿quién dijo eso? Se echó a reír. Dijo que seguiría su propio camino, pero parecía que todavía estaba consciente de Ignet. Por supuesto, no había nada extraño en ello. La niña no estaba tratando de dejarse influir por las palabras de otras personas, sino que estaba tratando de enfrentarse a Ignet. Sin embargo, parecía muy brillante. Preguntó Ilya de repente. ¿Qué opinas? ¿Oh? ¿Qué opinas? Sobre el yo actual. ¿Oh? Demasiadas cosas confusas. Eso fue lo que pensó Irene. ¿Por qué demonios estaba haciendo esa pregunta cuando solo prometió que no le importaría lo que digan los demás? Tenía ese pensamiento, pero por ahora, decidió no decirlo en voz alta. El niño expresó sus sinceros sentimientos. Eso es genial. ¿En realidad? Es genial que hayas superado las dificultades. Es genial que estés pensando en un mundo más grande que solo el manejo de la espada, y la idea de lidiar con un maestro de la espada también. Irene pasó la mayor parte de su vida en la cama. Pero incluso él sabía lo grandioso que es el título de Swordmaster. En todo el continente, había menos de 100, y los que eran respetados eran los Swordmasters. ¿Alcanzar un estado tan grandioso a la edad de 20 años? Ilya quiere hacer eso antes de cumplir los 20. Fue absurdo decirlo. Pero Ilya parecía alguien que podía hacer que sucediera algo tan absurdo. Como si fuera de un mundo completamente diferente. Tanto ella como Ignet. Por eso Irene no podía sumergirse en sus palabras. Fue como leer un cuento de hadas en lugar de una historia real.
El personaje del supuesto cuento de hadas se cruzó de brazos. Expresión sutil. Atmósfera ambigua. ¿Cometió un error? Irene no se dio cuenta de lo que hizo. Ante eso, Ilia abrió los brazos. Luego tocó el pecho del niño y dijo: No respondas con demasiada rigidez. ¿Eh? Significa que puedes relajarte. ¿Qué es eso? Irene, que lo entendió demasiado tarde, dejó de hablar. Miró a Ilia con expresión de sorpresa. Pero ella ya se fue. Ella se volvió y habló. Trabajo duro. De lo contrario, la brecha se ampliará en un instante. Con una sonrisa más brillante que antes, se fue. Irene se quedó allí un buen rato sin decir una palabra. Era la historia de otra persona. Una historia irrelevante para él. Entonces, la idea de que la historia de Ilia no sucedió en la vida real, sino que solo sucedió en cuentos de hadas y cuentos populares, ocupó su cabeza todo el tiempo. Pero las últimas palabras de Ilia. Al igual que Ignet, tendrá que estar nervioso, de lo contrario, la brecha entre nosotros se ampliará. En el momento en que escuchó esas palabras, el niño se dio cuenta de que se había convertido en parte del libro para niños. Libra. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Diminuto, pero un fuego comenzó a arder. Por supuesto, no fue una gran llama. Pero el fuego no mostró signos de detenerse. De hecho, Irene ni siquiera podía entender lo que estaba sintiendo. Pero estaba claro que algo en su corazón cambió. En ese sentimiento desconocido, Irene permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo. Unos días después, comenzó la entrevista final. No tardó mucho. Estímulo, consejo y éxito. La mayoría de los niños ya conocían los resultados. Algunos dijeron gracias con lágrimas, otros se despidieron con pesar. Por supuesto, no sucedió nada fuera de lo común. Gracias por todo lo que hiciste hasta ahora. Al final, resultó como quería. ¿Te sientes mejor ahora? Sí. Pero no porque llegué a la cima. Ilia Lindsay le dijo a Jan, quien sonrió. Sí, parece así. Te ves mucho mejor que a mitad de periodo. Todo es gracias al maestro de la escuela. ¿Gracias a mí? Es por lo que hiciste. Suficiente de eso, adelante. Gracias. Ni Ilia ni Jan o Ahmed hablaron sobre el resultado. Para la chica de cabello plateado, no significaba nada. Una sonrisa apareció en el rostro de Jan. Sin embargo, después de un tiempo. Ante las palabras del aprendiz que entró a continuación, Jan suspiró. ¿En realidad? Sí. Tus notas son impecables. No me refiero solo al resto de los resultados. Su aparición en la evaluación final fue tan maravillosa, lo suficientemente maravillosa como para ser un modelo a seguir para los otros niños. Renunció a su ego, arregló sus defectos y pulió sus fortalezas. Personalmente, tengo grandes expectativas para ti. Lo siento, ya no tengo confianza. La voz de Brad Lloyd no tenía vida. Como una vela apagada. No hay vida en sus ojos ni en su rostro. Jan suspiró de nuevo. Haz lo que quieras. Ante las palabras de Jan, Brad se puso de pie. Al ver al chico asentir y salir de la habitación, Jan suspiró 3 veces. A veces sucede esto. Incluso si tienes un gran talento, el corazón se rompe cuando aparece alguien con una luz más brillante. Lo ha visto varias veces dentro y fuera de la escuela. Carl Lindsay fue el mejor ejemplo de ello. Inevitable. Puedes llevar un buey al agua, pero no puedes hacerlo beber. Por favor, espero que ese niño encuentre la oportunidad de cambiar de opinión. Jan se sintió mal y llamó al próximo aprendiz. El chico parecía un poco más maduro que los demás. Irene Perere. Sí. Tu evaluación final fue impresionante. Para ser honesto, estaba demasiado sorprendido por lo que mostraste. Gracias. ¿Recuerda la entrevista después de la evaluación intermedia? ¿Eh? Sí, sí. El chico asintió. El tema cambió de repente, pero lo recordó.
Durante la entrevista, pidió consejo sobre cómo reconciliarse con Ilya. Aparte de eso, Jan le dio a Irene el derecho de pedir instrucciones cuando quisiera. Y lo contrario también fue posible. Jan fue el primero en hablar. Tengo un consejo para ti. Escucharé. Antes de eso, déjame hacerte una pregunta. Yo también escucharé eso. Un consejo y una pregunta. Fue completamente diferente a una entrevista normal. Ahmed trató de controlar su expresión y calmar su corazón emocionado. Irene trató de mantener la compostura. Una pregunta salió de la boca de Jan. Aprendiz Irene Perere. ¿Tú? ¿Por qué sostienes la espada? 4 genios, 3. ¿Por qué coges una espada? Una pregunta muy vaga, pero era algo que merecía una seria consideración. Para un espadachín, la pregunta de por qué comenzó, cómo aprendió y si continuará aprendiendo eran cosas importantes que determinan la dirección de su vida. Si toma la dirección correcta para usted, crecerá más rápido. Por otro lado, si eliges un camino que no te conviene, hay un límite a tus esfuerzos. Ahmed pensó para sí mismo. Por supuesto, no hubo preocupaciones sobre Irene Perere. Si no hubiera estado en el camino correcto, no habría podido mostrar una espada tan formidable en la evaluación final. No habría podido sobrevivir en la escuela. Porque la escuela no era un lugar en el que pudieras vivir solo con determinación. Pero tengo curiosidad. ¿Qué diablos significa ser el trabajador más duro en Crono, donde se han reunido los mejores del continente? Los ojos de la curiosidad se posaron sobre Irene. Sin embargo, el chico no respondió. En serio, si a alguien se le hiciera esa pregunta de repente, todos se confundirían. Tal vez porque estaba frente al maestro de la escuela, por lo que estaba eligiendo sus palabras. Pensando que Ahmed habló. No te preocupes demasiado, Irene Perere. A diferencia de otros espadachines, enfatizamos la moralidad y la cultura. No te imponemos nuestras expectativas, a diferencia de los caballeros templarios. Está bien no tener pasión por la espada. Está bien si no tiene una razón noble para ello. No importa si quieres fama o dinero. Cualquier cosa está bien siempre y cuando no lastime a los humanos, hable libremente. Teniendo en cuenta la actitud habitual de Ahmed, fue difícil acostumbrarse a esta versión suya. Sin embargo, Irene no habló. No parecía posible. Ahmed se sintió extraño y miró el rostro de Jan. El anciano asintió. Correcto. Y, palabras increíbles salieron de la boca de Jan. Irene Perere, tú no tomaste la espada por tu propia voluntad. Derecho. Maravilloso. Ahmed se sorprendió. ¿No por su propia voluntad? La razón por la que no pudo responder no fue porque era tímido, sino porque no tenía ninguna razón. ¿Qué podría significar eso? ¿Maestro de escuela? ¿Qué es? Yo tampoco lo sé. Aclarándose la garganta, Jan tomó un sorbo de té. Eso era cierto. Jan no podía entender al niño frente a él, a pesar de tener unos ojos excelentes que podían entender a la gente. Pensé que era extraño. Trabajas más duro que nadie y te tomas la espada más en serio que nadie. Pero, no sentí ninguna emoción tuya. Cuando se dio cuenta de que sus habilidades estaban mejorando, Brathwaite se puso feliz. Judith se asustó cuando supo que estaba detrás de Brathwaite. Estaba tan enojada que se podía entender con sus ojos. No solo ellos, sino todos los niños lloraron o se rieron de las espadas, lloraron por la espada y también se regocijaron. ¿Y tú? No se veía así. Después de esas palabras, se hizo el silencio. Los únicos sonidos que se podían escuchar eran los de Jan sorbiendo su té y tragando saliva. Entre ellos, por primera vez, Irene pensó en la espada. Sin razón. Lo único que le vino a la mente no fue la espada, sino el hombre de sus sueños. El hombre con su gran espada pesada, pensó el chico, desapareció de repente. Sin tu propia voluntad, ¿estás persiguiendo el camino de otra persona? No te preguntaré cómo llegaste a este punto. Si hubiera respondido, Jan habría preguntado. Pero Irene no parecía que fuera a responder a ninguna pregunta. Sin embargo, se necesitaba consejo.
Sin embargo, si tienes la intención de seguir levantando la espada en el futuro, deberías pensarlo seriamente a partir de ahora. ¿Qué se siente al levantar la espada? ¿Para qué se usa la espada? ¿Cuál era su espada? A menos que él se dé cuenta, no habrá crecimiento futuro. No hay razón para que te quedes en la escuela. Encontrarte en el mundo más amplio es mucho más importante que empuñar la espada aquí. Ahmed se sorprendió por las palabras de Jan. Él lo dijo. Pero el significado detrás de sus palabras solo puede ser entendido por los inteligentes. Jan acaba de negar la admisión oficial de Irene Perere. Un genio que logró superar todas las dificultades y tomar el primer lugar. Gracias. Sin embargo, Irene Perere estaba tranquila. No estaba enojado ni nervioso. Fue porque sabía que Jan estaba tratando de ayudarlo. No olvidaré el último consejo del maestro de escuela por el resto de mi vida. Irene se levantó e hizo una reverencia. Estaba decepcionado. Quería estar con Judith. Caminó para hablar un poco más con Brad. Quería quedarse y devolver la amabilidad que habían mostrado, solo un poco. Sin embargo, desobedecer la decisión del maestro de escuela era imposible. Fue cuando estaba a punto de salir de la habitación. ¿Qué quieres decir con último consejo? Ante las palabras de Jan, Irene se detuvo. No entendió lo que estaba señalando Jan. Sin embargo, mientras continuaba hablando, sus intenciones se hicieron claras. ¿Cómo ya no voy a la escuela, obviamente? ¿De qué estás hablando? Pase incondicional. No te di un consejo porque no eres bueno. Está bien por ahora, pero creo que serías un mejor espadachín si esa parte se resuelve. ¿Eh? Sin embargo, maestro de escuela, no hay razón para quedarse aquí. ¡Ay! Después de descubrir la razón para sostener la espada, ¿no volverás? Jan sonrió como un niño travieso y sacó una placa de metal. Parecía que fue tratado con magia. Estaba brillando. ¿Puedo pedir prestada una gota de sangre? Sí. Ah. Pellizcó el pulgar de Irene con una aguja, que no estuvo presente hasta hace un momento. La sangre brotó. Jan lo acercó con cuidado a la placa de metal. Luego, una luz blanca se dispersó en un patrón grabado, y el nombre de Irene Perere quedó grabado en él. Escuela de Esgrima Crono, 27º aprendiz oficial. Irene Perere. Te daré un año. Encuentra tu verdadera espada y vuelve. ¿Eso debe ser suficiente? No lo es. ¿Falta? Honestamente, no lo sabía. Pero Irene Perere tenía algo que decir. Volveré dentro de un año. ¿Esto está bien? ¿Qué? Sobre la aprendiz Irene Perere. ¿Sabes? ¿Sobre él encontrando su propia espada? Sí. Ahmed asintió. No sabía que algo andaba mal en Irene hasta que Jan lo había señalado, sin embargo, no pudo evitar preocuparse. Las acciones del chico le vinieron a la mente. Sin frustración, preocupación o emoción, simplemente continuó con su entrenamiento extremo todos los días. Solía apreciar esos esfuerzos, pero ya no. Ahora que lo pienso, era obvio. No había nada de que estar emocionado o frustrado porque él no estaba siguiendo su propio camino. No sabía cómo podía superar el dolor físico, pero era natural que uno luchara con el dolor mental. Por eso estaba preocupado. A diferencia de los niños que corrían por sus sueños de toda la vida, este niño simplemente se mudó. ¿Podrá el niño sostener su espada? ¿Puede encontrar su propio camino? Ante ese pensamiento, las serias palabras de Jan borraron su preocupación. Los 3 niños más talentosos se han reunido a su alrededor. ¿Cómo puede un niño con tanto encanto ser incapaz de encontrar su propio color? Lo siento. Debo haberlo decidido demasiado rápido. No, ¿por qué culparse a sí mismo? Jan, que habló con Ahmed, cambió de tema después de toser. Por cierto, se dice que es una persona holgazana en su familia, ¿verdad? Sí. Se dijo que nadie no sabe sobre esa familia, incluso la parte sur del reino Ale lo sabe. Realmente es misterioso. ¿Cómo diablos surgieron esos rumores? Bueno, esto será divertido.
El cuarto genio del continente. Una historia flotando alrededor de los niños. Después de Carl Lindsay, Ignete Ilya Lindsay, Irene Perere se había establecido como el cuarto genio. Incluso Jan estuvo de acuerdo. Con una sonrisa en su rostro, murmuró. En un año, cambió de David Lasinoble a un genio del continente. Si no pasa nada a partir de ahora, sería aún más extraño. Unos días después de la entrevista final, Irene estaba en una roca fuera de la escuela. El vagón familiar está tardando un poco más de lo esperado en llegar. Solo quería que el carro llegara primero. Durante los últimos días, el niño a menudo se veía en blanco afuera, tratando de calmar su mente confusa. Por supuesto, incluso al final, no podía quedarse solo. Apareció una chica de cabello plateado, Ilya Lindsay. Y extendió su mano. Si tienes tiempo, ven. ¿Esta? Este es un emblema de nuestra familia. Si demuestras esto, no te tratarán mal. No es como si alguna vez lo trataran mal. Era tan pequeño que 2 dedos podían cubrirlo, pero de un vistazo, estaba claro que el metal tenía un gran valor. Un águila con una espada en el pico. En palabras, fue una carga para Irene. Sin embargo, era aún más preocupante para el rechazar los favores de los demás. Y no fue el final. Te daré un regalo cuando vengas. ¿Regalo? ¿Qué regalo? Flores. ¿Flores? Adonis. Es la misma flor que estaba grabada en el brazalete que me diste. Ah. Se sorprendió cuando ella dijo que le daría flores a Irene, pero luego supo que la pulsera tenía las mismas flores. Sin embargo, acaba de enterarse de esto, porque acaba de entregarle un brazalete que había hecho para su hermana menor. Preguntó. ¿Son flores de cosecha propia? Ni siquiera sabía eso. No. Ellos no lo hacen. ¿Eh? Dejé de cultivarlos cuando tenía 7 años. Pero los volveré a cultivar ahora. Florecerán en abril o mayo, así que espero que vengas al menos una vez antes de regresar a la escuela el próximo año. Por supuesto, tú también puedes venir antes. Ilya Lindsay de hoy ya no estaba confundida. Tenía una personalidad que era difícil de entender desde el principio, sin embargo, ahora se sentía diferente. Y eso provocó una respuesta tardía. Por lo que Ilya volvió a preguntar. No me digas, ¿estás ignorando la petición de tu amigo? ¿Amigo? ¿Qué? Llevamos un año juntos y no estamos en malos términos, ¿no somos amigos? Lo somos, pero... De hecho, el Ilya de hoy fue extraño. Hablaba más de lo habitual y pronunciaba palabras que normalmente consideraba vergonzosas. Quizá así era ella antes. Parecía que la luz que estaba siendo eclipsada finalmente había salido. Honestamente, ahora se veía mejor. Mucho más fácil de tratar. Pero él no lo sabía. El hecho de que las orejas de Ilya, que hablaba constantemente, estaban más rojas de lo habitual. El chico, que no se había dado cuenta hasta el final, respondió. Ok. Vendré. Estupendo. Después de eso, los dos hablaron de varias cosas. En su mayor parte, Ilya habló e Irene escuchó. Sobre la familia Lindsay, una historia de su padre y preguntas sobre la propiedad de Perere y sus ánimos. Era obvio que esta era su verdadera personalidad. Fue cuando Irene sonrió levemente ante la aparición de la chica brillante. Un carro se acercó desde lejos. Tenía pintado un escudo gigante, el emblema de la familia Lloyd. Una persona se bajó del vagón y llegó al frente de la escuela y entregó algo. Brad Lloyd llegaría pronto. Sus rostros se oscurecieron. Brad Lloyd, pensaron que renunciaba a su admisión oficial y regresaba con su familia. Un chico lleno de talento y pasión, que se esforzó al máximo y no faltó en nada. Aunque no era como si no fuera arrogante, seguía siendo un noble real que era un modelo para aquellos que buscaban la dignidad. Sin embargo, su apariencia durante los últimos días fue trágica. Nadie se atrevió a acercarse ni a hablar con él. La razón, la desesperación en su rostro era demasiado profunda y oscura. Espero que se lo quite. Irene pensó para sí mismo. Realmente esperaba que Brad se recuperara.
Sin embargo, eso fue todo. El chico sin experiencia no sabía qué más hacer por Brad. Ilya también. En su caso, la relación con él era demasiado ambigua, especialmente porque sabía demasiado bien cómo se sentía Brad. Desde su punto de vista, ningún consuelo lo ayudaría. Mientras estaban en pensamientos pesados, la puerta se abrió. Y apareció Brad Lloyd. Ojos caídos. Piel escamosa. Su corazón apasionado ya no estaba presente. Era como si el chico hubiera perdido todo lo que era precioso para él. En ese estado, caminó. Sin mirar atrás, sin que parezca que se arrepiente. Al salir de la escuela, se trasladó al vagón de su familia. Irene Perere e Ilya estaban demasiado devastados y no podían hacer nada. Pero no todo el mundo era así. Estallido. Una chica pelirroja salió corriendo por la puerta. Judith agarró a Brad por los hombros antes de que subiera al vagón. Y con el puño cerrado. Puñetazo. Zad. Brad Lloyd, quien recibió un golpe en la cara, la miró con ojos mezclados de confusión y dolor. Preguntó. ¿Qué? Puñetazo. Judith no respondió. Todo lo que hubo fue otro éxito.